No, estamos en una temporada del cambio, ya estamos saliendo, así que antes de hacer lo que debo hacer, quería comentarles esto, de acuerdo a lo que es mi taller que voy a dar de sanando las situaciones internas, mm, es que es un tema bastante complicado porque muchas veces la gente dice, eh, por ejemplo, ¿cómo tú le haces entender a una esposa que perdió el esposo y que no la va a volver a ver? Yo recuerdo, y te voy a contar algo personal, yo lo que les digo son desde experiencias que yo he ido acumulando a lo largo de mi vida, pero de personas que son cercanas a mí, porque son experiencias de personas con las que yo he vivido y con las que conviví y ayudé en su momento de una forma u otra, ¿no? Por ejemplo, cuando mi papá fallece, yo les comenté en el video anterior que mi papá falleció de una enfermedad larga, dura, penosa y estuvo 8 meses, pero mi papá, antes de eso, 2 años, 9 años atrás, mi papá tuvo, eh, tuvo cáncer. Entonces él tenía el tumor sarcoma en el fémur derecho, así que a mi papá le amputaron la pierna derecha, no desde antes de la rodilla. Mi papá no quería amputarse. Entonces yo me acuerdo que en esa época mi hijo era adolescente, mi hijo tenía 14 años y como les he explicado, yo crié a mi hijo sola. Pero, por ejemplo, yo antes de mi hijo iba a la casa de mis papás que vivían a una casa de mi casa. Entonces, y mi papá y mi mamá me ayudaron mucho, no en el tema económico, sino en el tema de presencia, porque yo estaba muy me sacaba el ancho trabajando para poder mantener a mi hijo, y creo que les he contado que yo no le pedí un sol al padre de mi hijo para que mi hijo pueda tener padre. Él me firmó un documento donde yo le dije, y yo me hago cargo económicamente de mi hijo, pero tú vienes de visita, si no te hago el juicio de alimentos. Punto. Entonces, arreglamos de esa manera. Es una carta notarial. Entonces, la cosa es que mi hijo no lo tomó muy bien. El tema de que mi papá, porque tenía miedo, tenía temores, y con sesiones de Reiki que yo le hacía y cosas así, mi hijo pudo ir asimilando el cáncer de mi papá. Mi papá no quería amputarse la pierna, son pérdidas, ¿entiende? Pasar de ser una persona que se puede mover a alguien que está postrado en una silla de ruedas. Mi padre era un hombre muy fuerte y él me dijo, no quiero. Y yo le dije, por favor, hazlo por mí. Esa parte es muy dura, ¿no? Hazlo por mí, yo te necesito. Mi hijo necesita un padre, porque la porquería que tenía por padre no servía para nada. Entonces, y lo hizo por mí. Te estoy cortando una experiencia mía. Entonces, y me dijo, está bien, hagámoslo por ti. Yo vi llorar a mi padre después de que perdió la pierna. Cuando salía de las quimioterapias era un desastre. Tenía que volver al hospital y estar internado 15 días porque no era un hombre joven, era un hombre de más de 70 años haciendo quimioterapia. Por eso cuando yo veo gente joven que sale en esos videos ridículos, ay, yo era perderle el cáncer, ay, ay. Mi papá no lloró, se fue y hizo sus quimioterapias en forma valiente. Mi papá cuando se vio sin la pierna sí lloró, no lo voy a negar, aceptó su pérdida, aceptó su tratamiento y me dijo, en un año tú me ves de pie. Y sí, con su ortopédica lo vi de pie. Y me dio una lección de vida. La solución no es llorar, no es salir dando lástima, ni buscar la lástima ajena. ¿Sabes dónde está tu fuerza? Está dentro de ti.
Por eso es que a mí me desagradan estos videos llorones de gente que puede luchar, pero muérete luchando al menos, ¿no? Si te vas a morir, muérete luchando, no muérete llorando. Todos admiraban a mi padre. Sus nietos admiraban a mi padre, porque fue un ejemplo de hombre de lucha, de hombre guerrero. Yo con gusto llevo su apellido, con honor, porque mi papá fue un gran luchador hasta el último día de su vida. Cuando le dieron el diagnóstico de su última enfermedad, con la cual fallece, me dijo, ¿qué fase es? Nos dijo, fase 4, terminal, le dijimos. Entonces nos dijo que no quería lágrimas, que no quería llantos, que no quería esas cosas de nosotros, que hagamos nuestra vida normal y que y que estemos con él, porque él quería vernos hasta el último momento. Eso fue lo que tuvo. Las lágrimas se guardaban a la salida del hospital. Mientras estábamos con él, yo le daba de comer, mientras pudo comer, porque cuando dejó de comer yo le daba con vasito, sorbete. Ya en las últimas etapas a veces uno no lo reconocía. A veces todo eso se guarda. Mi mamá se lo guardó y le hizo mucho daño, porque ella no aceptó nunca la muerte de mi padre. Y ella decía, Dios no existe, como lo dijo mi sobrino al final. Ella quería irse con su marido, se quiso suicidar. Entonces tuvo que hacer tratamiento. ¿Y sabes por qué no aceptó? Simplemente porque no aceptó su pérdida. Mira el daño que te puede hacer y a los extremos que te puede llevar. Yo le dije, mamá, no hagas eso. No irías al mismo lugar que mi papá. No estarías con él, porque los suicidas tienen otro lugar, ¿no? Pero yo te digo esto, o sea, tus heridas pueden ser muy profundas y muy duras, así como la de mi sobrino. Como te digo, él se volvió ateo, dejó de creer en Dios, porque no le hizo el milagro de que el abuelo esté con vida. Pero hay gente que cae en lo peor, ¿entiendes? Se vuelven amargados, resentidos, personas que no son proactivas en la vida, porque ese resentimiento no los deja avanzar. Hay gente que la ha pasado del carajo, y te lo digo así. O sea, si tú lo has pasado mal, hay gente que lo ha pasado peor que tú. Eso tenlo por seguro, porque la vida está llena de historias duras y yo te puedo comentar muchas por el tipo de trabajo que hago, pero te estoy tocando temas personales porque son gente con la que viví y también vi, así como los vi caer en ese hueco de depresión y dolor, también los vi levantarse y salir, ¿no? Entonces, porque en un momento tienes que aceptar, que la vida no es color de rosa, que te tocó así por algo y que estás aprendiendo algo. Mis padres tuvieron 49 años de casados y les faltó poquito para los 50. Pero te puedo decir que fueron 49 años de unidad, de amor, de respeto. Nunca hubo una falta de respeto. Mi padre siempre fue un caballero con mi madre. Nunca le engañó, nunca le sacó la vuelta. Era un hombre que se preocupaba y cuidaba de su mujer como no tienes idea. Vi en mi madre el ejemplo de esposa. Se pasó 8 meses sentada en un banco cuidando a su marido. Entonces uno puede decir, ¿qué aprendiste de esto? Aprendí que el amor no significa el estado del cuerpo físico, sino que el sentimiento va más allá de la salud o de cualquier cosa. Te puedo decir que podemos sanar todas esas heridas y todos esos dolores, pero tenemos que aprender a soltar. Sanando heridas podemos ser felices, si no nos volvemos amargados. Hay mucha gente amargada en el mundo porque no sanó sus heridas. Ese es el asunto, ese es el meollo del asunto, es ese. Y estamos en la mejor temporada para sanar heridas. Saliendo de este eclipse va a haber muchos cambios. Cambia, sana tus heridas, perdona,
perdónate. Lamentablemente.